a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Aquellos que nos acompañan por primera vez como iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos esforzamos por enseñar todos los libros de forma completa, no unos cuantos pasajes de una carta o un libro, sino que tratamos un libro completo. En este momento estamos estudiando la primera carta que Pablo escribió a Timoteo y estudiamos cada versículo. Esto protege al predicador de enseñar solo aquellas cosas que le gusta enseñar y no enseñar aquellas que no le son tan agradables. Y eso hace que la iglesia sea instruida en todo el consejo de la Escritura y no en una parte. Entonces, en este momento nos encontramos en la sección de Timoteo que está en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 8. Aunque esta sección es todo el capítulo, que es una instrucción acerca de la oración, lo hemos fragmentado para facilitar la exposición. Vamos a leerlo entonces. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Señor, hoy te ruego, nos concedas gracia al estudiar esta sección y que yo pueda contribuir y complementar lo que ya mi hermano Mauricio expuso con amor, con diligencia, para bien de la iglesia. Que hoy nuestros corazones respondan en obediencia a esta instrucción y concédeme como tu siervo no ser torpe al hablar solo tu palabra y no lo que yo crea o piense, pues solo la exposición fiel de tu palabra será verdaderamente alimento a este pueblo para salvación y para santificación. Todo esto te lo pido en los méritos de Cristo. Amén y amén. Nuestro hermano Mauricio, hace 2 domingos, sirvió a la iglesia con gran amor al exponer los versículos del 1 al 7. El versículo 8 para algunos eruditos tiene grandes complicaciones. ¿Será que va en la primera sección que inicia en el versículo 1 o en la segunda sección que va del 9 al 15? Este no es un problema fundamental. El versículo 8 encaja perfectamente en esta primera sección o en el inicio de la otra. Pero deseo manejarla con este cuerpo y tocar algunos aspectos complementarios que mi hermano tocó en esta exposición para poder entender plenamente hacia dónde apunta el versículo 8 que hoy me corresponde exponer. Cada pasaje de un libro o carta de la Biblia, para poder entenderse de forma adecuada, debe leerse anclado al propósito principal de la carta o el libro en el cual está contenido. Recordemos que el texto principal en la primera carta a Timoteo, que nos marca el propósito por el que fue escrita la carta, está en el capítulo 3, versículo 15. Y léalo conmigo, por favor, para refrescar un poco para qué se escribió esta primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo 3:15. Voy a leerlo desde el 14 para ustedes. Esto te escribo, está hablando Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué fue escrita entonces la primera carta a Timoteo? Para que Timoteo se encargara de instruir a las iglesias en Éfeso y posteriormente a las demás iglesias cómo deben conducirse, cómo debe ser el culto público, qué hace parte de la liturgia cristiana y qué no. Porque la iglesia de Éfeso estaba empezando a introducir en el culto cosas que Dios no había ordenado para el culto y estaba descuidando aquellas que Dios sí había ordenado. Pues si la iglesia no se conduce como Dios lo ordena, va a perder su capacidad de ser baluarte, de ser columna de la verdad. Por eso la iglesia no anda preguntando, ¿y cómo debo manejar la iglesia? No, cómo Dios ya dijo que debe funcionar y vivir la iglesia. Capitulemos entonces lo que ya hemos estudiado. Pablo ha dado una comisión apostólica a Timoteo. ¿Cuál? Poner en orden las iglesias que están en Éfeso. Administrar y enseñar a los ancianos a administrar la iglesia. En el capítulo 1 del versículo 1 al 7, ¿qué hizo Pablo? Instó a Timoteo y a cada creyente a corregir y enfrentar todas las malas enseñanzas que estaban empezando a cobrar fuerza en ese momento. A los judaizantes que querían añadirle a la salvación por gracia las prácticas de las obras que ya habían quedado atrás para salvación o para santificación. En este mismo proceso le enseña a Timoteo que todo esto debe hacerlo con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Algo que debe hacer todo creyente. El versículo 8 a 11 en el capítulo 1 enseñó cómo debe usarse la ley. Porque algunos hoy dicen, no, es que la ley ya no aplica para el creyente. Y ojo, porque esto es una herejía llamada antinominianismo. La ley sí tiene importancia para la iglesia si se usa correctamente como un ayo que conduce a Cristo. Después de esto, en el versículo 12, el 17, habla del ministerio de Pablo y el evangelio que él se ocupó de predicar. Y en el versículo 18 al 20 del capítulo 1, llama a Timoteo y a los creyentes a permanecer firmes en la fe, porque esta tarea no es fácil. Poner en orden la iglesia no es sencillo, es algo bien complejo. Y le dice a Timoteo, permanece firme, no vayas a claudicar, no te des por vencido. Algo que también aplica para todo creyente. En el capítulo 2, entonces, inicia una instrucción sobre la oración. Pero la primera pregunta es, ¿sobre cuál oración? Porque la Biblia dice que debe haber oración individual, debe haber oración familiar y debe haber oración congregacional. Si respetamos el contexto y entendemos que la instrucción es cómo debe funcionar la iglesia, entonces Pablo acá está dando una instrucción de cómo debe ser la oración congregacional o corporativa. Por eso el título de nuestra enseñanza es la oración corporativa y sus implicaciones. ¿Qué es la oración corporativa? ¿Cómo debe llevarse la oración corporativa? ¿Quién dirige la oración? ¿Y cómo debe ser nuestra actitud cuando nos reunimos a orar como iglesia? Iniciemos entonces este repaso. Vamos al versículo 1 del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Y dice Pablo lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pablo está instruyendo a Timoteo para que la iglesia ore en grupo, ore de manera congregacional, ore de manera corporativa, como un cuerpo. Y acá hay que hacer una primera aclaración. Nosotros cuando hablamos de iglesia debemos pensar en el cuerpo de creyentes que se reúne a alabar a Dios. Los pecadores que han sido redimidos y se reúnen para exaltar al Señor. Nosotros tenemos por costumbre, y obviamente es más por costumbre que por una precisión teológica, decir, ¿y para dónde va el domingo? Voy para la iglesia. No, si nosotros quisiéramos ser fieles gramaticalmente, deberíamos decir, voy para el auditorio
donde la iglesia se reúne. Porque este lugar no es la iglesia, este lugar es un auditorio. Y cuando nos reunimos, la iglesia se reúne en este auditorio. Cuando nos vamos, esto vuelve a ser un auditorio sin ninguna importancia ni ninguna trascendencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, ante todo, es necesario que la iglesia entienda la importancia de que se reúna a orar como un cuerpo. Pues cuando la iglesia ora como un cuerpo, está reconociendo su dependencia a Dios. Está reconociendo su inmensa necesidad de que Dios manifieste su poder salvífico y santificador en medio de su pueblo. Está reconociendo que su confianza no está en la capacidad de sus pastores o de sus maestros, sino en el santo operar de nuestro Dios Trino. Es en la oración congregacional que la iglesia reconoce su necesidad de Dios, pero también su debilidad. Si no oramos congregacionalmente es porque sentimos que no necesitamos a Dios y que no somos débiles. Muchos en Éfeso, en el momento que está escribiendo Pablo, habían empezado a descuidar la oración congregacional. Recuerden lo que había pasado en la iglesia en Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles. La iglesia estaba tan apasionada por la obra de Cristo que se reunían todos los días a orar, a compartir el pan, a estudiar la Escritura. Pero como el corazón del hombre rápidamente abandona sus pasiones por Dios y las dirige hacia cosas secundarias, la iglesia en Éfeso ya no se estaba reuniendo a orar con el mismo fervor. Ya habían unos que no participaban de la oración pública en la iglesia, sino que se quedaban en otros asuntos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, Timoteo, diles que no hagan esto, porque cuando la iglesia deja de orar como cuerpo, queda desprovista de un medio de gracia que Dios ha dado para manifestar su poder. Así que diles que vuelvan a orar con fervor como un cuerpo. Recordemos, hermanos, que la iglesia en Hechos de los Apóstoles no solo se reunía para orar cuando había un problema. La iglesia no solo se reunía a orar cuando los apóstoles fueron llevados presos para que Dios los liberara. No solo se reunían a orar cuando estaban siendo perseguida por los gobernantes de aquel momento, no. La iglesia continuamente se reunía a orar para que Dios levantara más obreros para la mies. La iglesia se reunía a orar para que Dios salvara a incrédulos y a la iglesia fueran añadidos. La iglesia se reunía a orar por la santificación, por los enfermos, por los débiles, y entendía la importancia y el deber de hacerlo. Pero por alguna razón que todos conocemos, empezaron a abandonar esta hermosa labor. Timoteo entonces es llamado por Pablo con urgencia. Diles que no pierdan el alto valor que debe tener la oración congregacional. ¿Cómo las elevaban o cómo deben elevarlas? Pablo lo enseña. Dice que con rogativas, con peticiones y acciones de gracia. Pablo no está estableciendo una forma de cómo orar, está estableciendo un principio general. ¿Qué son rogativas? El término que está utilizando Pablo en el griego para hablar de rogativas suele usarse en el Nuevo Testamento para hablar de un clamor de un corazón necesitado. Es decir, la rogativa de la que está hablando Pablo es ese momento que una persona en necesidad acorre en ruego, corre a alguien que tiene el poder para asistirlo y le ruega para que lo ayude. Pablo entonces le está diciendo a Timoteo, recuérdale a la iglesia que somos necesitados y que debemos reunirnos a presentar nuestros ruegos. Somos necesitados de más sabiduría, somos necesitados de más santidad, somos necesitados de más del poder de Dios, somos necesitados de que Dios a través del poder de su Santo Espíritu nos hable domingo tras domingo.
Somos necesitados porque nuestros pastores y nuestros maestros son hombres débiles y torpes y necesitamos poder ser instruidos a pesar de la debilidad y la torpeza de nuestros pastores. Por eso oramos, porque entendemos que necesitamos más de Dios, por eso rogamos. Pero también dice oraciones. El término acá en el griego se entiende por un discurso reverente que se eleva a Dios. Lo segundo que Pablo entonces quiere enseñar a la iglesia: presentemos ruegos, presentemos oraciones, pero hagámoslo de una forma reverente, respetuosa. La oración corporativa debe ser ordenada de manera que todos los que participan en ella la entiendan. Con el pasar del tiempo, esto se ha ido perdiendo en los diferentes contextos religiosos. Hoy se piensa que Dios escucha la oración cuando alguien se para a gritar, a declarar, a reprender, como si Dios tuviera problemas de oído o porque oramos duro nuestra oración llega más rápido al cielo. Pablo corrigió a la iglesia de Corinto por esto y les dijo: cuando oren, háganlo en orden, porque ¿de qué sirve que todos estén orando a la vez y nadie entienda y comprenda por lo cual se está orando? Si alguien llega a la iglesia en ese momento, dirán: estos están locos. La oración debe hacerse decentemente y en orden. No es que cuando alguien está orando, entonces sí, Señor, amén, y nadie escucha nada. Esa no era la forma bíblica de orar, así no oraba la iglesia en el primer siglo. Pero la oración se ha convertido en algo emocional y místico. Es que cuando yo me paro y hablo fuerte, entonces siento cosquillitas. ¿Y quién dijo que la oración es para que sientas cosquillitas? La oración no es un tema de sensaciones, es un tema de principios. Es que hoy la oración no tuvo fuego y poder. ¿Por qué? Porque no sentiste algo en tu cuerpo. Hermanos, la oración es poderosa no por lo que sentimos, sino por aquel a quien estamos elevando nuestras oraciones. Eso es lo que hace poderosa nuestras oraciones, no la oración que elevo o la forma en que la elevo, no, aquel que recibe mis oraciones. Por eso, nuestra oración debe ser ordenada. Pero dice también peticiones. Para yo poder pedirle algo a alguien, significa que tengo acceso a ese alguien. Pablo entonces le está diciendo a Timoteo: recuérdale a la iglesia que a Dios podemos presentarle peticiones porque podemos acceder a Él gracias a los méritos de Cristo. Así que nos acercamos no como alguien que duda de si Dios escucha o no escucha, no, como alguien que está seguro que nuestras peticiones serán atendidas. Pero también les recuerda, por favor, cuando se reúnan a orar como iglesia, presenten acción de gracias. El Salmo 104 dice: entremos por sus puertas con acción de gracias. Entonces, en esta primera parte está recordando la importancia de orar corporativamente, el deber que la iglesia tiene con la oración corporativamente y la tarea de no descuidar este santo deber. Pero mire lo que dice ahora el versículo 2 al 4. Esta oración corporativa debe hacerse ¿por quién? Versículo 2. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa por todos los hombres? ¿Quiere decir que debemos coger un directorio y empezar a orar por cada persona en particular? No. Lo que la Escritura está diciendo es que debemos orar por personas de todo tipo, de toda clase. Pablo está guiando a Timoteo para que haga frente a dos males comunes de su tiempo: el exclusivismo racial de los judíos y el intelectualismo excluyente de los gnósticos. Recuerden que los judíos solo oraban por los judíos. Ellos no oraban por la salvación de los gentiles, porque ellos no pensaban que la salvación fuera por los gentiles. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: enséñale a ellos que no solo deben orar por los judíos, sino por todas las personas de todo el mundo. Pero había otro problema.
Debido a la persecución que la iglesia estaba sufriendo, la iglesia había empezado a sentir aversión por los reyes y por los gobernantes. La iglesia entonces estaba dirigiendo su oración hacia los pobres y los desvalidos. Y Pablo también le dice a Timoteo, no solo debemos orar por los pobres y por los necesitados, debemos orar también por los ricos y por los que están en posición de autoridad, porque los ricos y los pobres, los negros y los blancos, los hombres y las mujeres, los niños y los ancianos necesitan ser salvos. Esto es importante entenderlo como iglesia, porque a veces abandonamos este santo deber. Y hay una tendencia en nosotros a tener mayor facilidad, no sé si lo ha notado, de predicarle a las personas que están pasando necesidad económica, que están mal. Pareciera que nos es más fácil porque es que Él necesita del Señor. Y de tener cierta aversión por el rico, el eminente o el que está en una posición próspera, porque pensamos que él no necesita a Dios. El rico está tan necesitado y urgido como el pobre. El blanco tan necesitado como el negro. El hombre tan necesitado como la mujer. El niño tan necesitado como el anciano. Porque a veces pareciera que no oramos por los niños como si ellos no necesitaran salvación. Los niños también necesitan ser salvos. Así que nosotros tenemos que orar por esto. ¿Y qué beneficios obtendremos? Bien lo enseñó el hermano Mauricio. ¿Por qué debemos orar por las autoridades? ¿Y cuáles son los beneficios? No me voy a detener en ellos, solo repaso lo que dice el texto porque el hermano Mauricio ya lo explicó. Esto hará que vivamos quieta y reposadamente. ¿Quiere decir que cuando oramos por la salvación de todos los hombres ya no vamos a pasar aflicción en este mundo? No, lo que el texto está diciendo es que cuando hacemos esto vamos a poder experimentar gozo, plenitud y descanso en Cristo aún en medio de este mundo caído. Mis hermanos, por eso nosotros no estamos pendientes de las noticias, es que aumentó la tasa de COVID, es que hay más contagios, es que hay muertos. No, porque nuestra tranquilidad no está en que disminuyan o aumenten los contagios. Nuestra tranquilidad está en que Cristo gobierna en todo esto. Y orar hace que tengamos paz sin importar las estadísticas, los números y las noticias. Pero si mi paz no está en Cristo, esto se va a volver un tema obsesivo que se va a robar mi paz y mi tranquilidad. Por eso la iglesia está llamada a orar por todos los hombres y a confiar en este mediador perfecto. Y gracias a que es posible que el hombre encuentre esta paz, esta tranquilidad en medio de todas las tormentas en las que nos encontramos. Versículo 5, léalo conmigo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué hermoso texto. El hermano Mauricio también ya lo explicó. Es gracias a Cristo que alguien puede ser reconciliado con Dios Padre y tener descanso en este mundo caído. No hay más mediadores, escuche bien, no hay mediadoras ni mediadores, solo hay uno que puede interceder entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. No hay más mediaciones. Solo Cristo murió y solo Cristo resucitó de la muerte. Ni Buda ni Mahoma resucitaron de su muerte, ni la admirable y respetable Virgen María, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles resucitaron de su muerte. Por eso ningún otro tiene poder para interceder por el pecador. Esto solo lo puede hacer Cristo. No hay otra mediación eficaz. Luego en el versículo 7, Pablo dice, por eso fue constituido predicador y apóstol a los gentiles.
les está diciendo, gracias a lo que Cristo hizo como único mediador, es que yo predico no a los judíos, sino a personas de todo el mundo. Por eso les digo, oren por ellas. Una vez entonces Pablo ya ha explicado esta instrucción, ahora pasa al versículo 8 para entregar dos cosas. ¿Quién debe dirigir la oración congregacional? Recuerde que estamos hablando de la oración congregacional. ¿Y cuál es la actitud que se debe tener en esa oración congregacional? Lea conmigo entonces el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Recuerde que este pasaje está enmarcado en una instrucción sobre oración congregacional. Y esta se da en el culto público, cuando los creyentes nos reunimos para buscar a Dios. Y aparece una palabra interesante que dice que los hombres oren. ¿A qué clase de hombres se refiere? Recuerde que el término hombres se puede usar de dos formas y se usa de dos formas en el Nuevo Testamento. Para hablar de todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, de forma inclusiva, no como hoy se quiere utilizar en el supuesto lenguaje incluyente, y para hablar exclusivamente de varón, género masculino. En los textos anteriores aparece la palabra hombres, pero el griego es antropos. Y antropos se refiere a hombres y mujeres, a todo ser humano. Cuando dice, quiero que oren por todos los hombres, dice, quiero que oren por todos los antropos, hombres y mujeres de todo el mundo. Pero en este pasaje la palabra griega ya no es antropos, es anir o andros, que significa varón, género masculino. Entonces este texto está diciendo, cuando se reúnan a orar corporativamente, es el andros, el anir, quien debe dirigir el momento de la oración. Para la audiencia inicial, esto no trajo ningún revuelo, porque cuando se reunían en la oración, en la sinagoga, los que dirigían la oración corporativa eran ancianos, eran hombres, eran andros, era anir. Y para la iglesia esto no causó ningún revuelo, pero para nuestra generación estas afirmaciones son molestas, porque ahora tenemos una lucha con el feminismo. Claro, el machismo es pecado, el feminismo también, porque ninguna de las dos son solicitadas en la Escritura. Tanto el feminismo como el machismo tratan de convertir las diferencias gloriosas que Dios le entregó al género en un campo de contienda para hacer ver a un género más importante que el otro. Y nuestra lucha no es mostrar que la mujer es mejor que el hombre o el hombre mejor que la mujer. La Biblia nos dice, son sencillamente diferentes. Y a uno Dios le dio unas responsabilidades y al otro otras. Y eso no hace mejor o inferior a uno sobre el otro. Entonces este texto nos está diciendo, cuando se reúnan como iglesia en los momentos de oración, solo los hombres, los varones andros, deben dirigir esa oración pública. Por eso como iglesia, en nuestro tiempo de oración, siempre salen al frente solo hombres. Pastor, ¿es que usted está diciendo entonces que Dios escucha más la oración del varón que la mujer? No. Dios escucha por igual las dos oraciones, porque para Dios el hombre no es más espiritual que la mujer, ni la mujer menos o más espiritual que el hombre. Simplemente dijo, amadas mujeres, ese momento de la iglesia yo se lo he asignado a los varones, no porque seas inferior, no porque el hombre sea superior, sino porque es el orden que le ha asignado a las cosas. ¿O acaso, varón, tú te enojas porque a la mujer le fue dada concebir y tener en su vientre 40 semanas a un hijo?
¿Será que eso hace más valiosa a la mujer? ¿Y eso hace inferior al hombre? No, los hace diferentes en diseño y en responsabilidad. Entonces quiero aclarar, aunque entendemos por este texto que la oración pública debe ser dirigida por un hombre, la oración de la mujer es importante en su vida de hogar, en la adoración familiar, cuando nos reunimos en grupos en la iglesia a orar. Pero no le fue dada ejercer dirección de la oración. Y esto no es machismo, es orden. Y ya. Si seguimos entonces teniendo esto en mente, vemos que Dios es un Dios de orden. Pero luego dice Pablo a Timoteo, quiero que los andros, los hombres, dirijan la oración en todo lugar. Esto es, donde la iglesia se reúna. Recuerden que antes los judíos pensaban que el único lugar donde Dios escuchaba era en Jerusalén. Ahora Pablo le está diciendo, recuérdales que en todo lugar donde se reúne la iglesia pueden levantar oración y Dios escuchará, pues Dios no está solo en Jerusalén. Ahora Dios extiende su oído a todos los rincones del mundo. Pero he aquí la parte en la que hoy quiero centrarme, que me corresponde exponer. Ya sabemos quién la dirige, pero ahora cómo nos presentamos para hacer la oración pública. Y esta instrucción no es solo para quien dirige, es para cada cristiano. Dice entonces el texto que cuando nos reunamos a orar como iglesia, debemos hacerlo como levantando nuestras manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos lo que Dios dice en la palabra con respecto al deber que tenemos de ser santos. Y acá Pablo está diciendo, por favor, levanten sus manos de manera santa. Entonces Pablo está enseñando que siempre que alguien va a orar debe levantar sus manos. No, Pablo no está enseñando una forma de orar. Está bien que levantemos las manos, si lo quieres hacer, perfecto. Pero la Biblia enseña que hay momentos en que unos levantaban sus manos, otros se arrodillaban, otros se postraban, otros metían su cabeza dentro de sus rodillas como en posición fetal. ¿Cuál oración escuchará más Dios? Yo creo que la posición fetal, porque es más difícil y más incómoda. No, es que yo me voy a arrodillar porque Dios escucha más al que se arrodilla que el que levanta sus manos. ¿En serio todavía crees eso? Hermanos, eso no es bíblico, eso es misticismo. Dios escucha la oración no porque levantes las manos o porque te arrodilles. Dios escucha nuestras oraciones por Cristo Jesús, no por la forma en que oramos. Lo que Pablo está mostrando es que cuando oramos lo debemos hacer reverentemente y reconociendo a Dios. Levantar las manos es una señal de respeto y de honra. Ponerme de pie es una señal de respeto y honra. Ponerme de rodillas es una señal de humildad y honra. Todas apuntan a lo mismo. Así que espero que no sigas pensando que cada vez que te arrodillas tu oración va a ser más agradable a Dios que cuando lo haces de pie. Porque esto no incide en el efecto. Así que lo que está diciendo es, cuando oren como iglesia, honren a Dios, ténganle respeto, sean reverentes, pero que al hacerlo estén en santidad. Esto sí es lo importante, no es la forma. Que no estén teniendo una práctica pecaminosa. Y veamos que Dios ya había corregido esto en su pueblo. Acompáñenme a Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 17. Isaías 1, 10 al 17. Dios a través del profeta Isaías corrige a su pueblo. Y mire lo que dice. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escudriñad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué más dice el texto? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangres de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas ya no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, es claro. Dios les está diciendo, no soporto más que se reúnan a orar, a presentarme ofrendas, sacrificios, mientras están practicando el pecado y no lo abandonan como ya se los ordené. Porque mientras ustedes no abandonen el pecado y se aparten de él, cuando ustedes levantan sus manos para orar, no lo puedo soportar. Volteo el rostro porque me es insoportable sus súplicas. Porque si realmente quieren levantar sus manos al cielo, evidéncienlo mostrando que no quieren pecar más. Por eso les dice, versículo 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Lo que está diciendo entonces es cuando se presenten a orar como iglesia y levanten las manos, asegúrense de que no estén viviendo de manera pecaminosa y no estén haciendo nada para dejar de pecar. Porque cuando ustedes se presentan delante mío a orar como si nada estuviera pasando, esa oración me es insoportable y me es molesta. Personas que antes de venir a la iglesia maltratan a su esposa, hieren, dañan a otros y luego vienen y levantan las manos como si nada pasara. Oh Señor. Personas que están viviendo abierta y conscientemente en fornicación, en adulterio, y se presentan y levantan sus manos, oh Dios, como si no estuvieran haciendo algo que desagrada a Dios. Dice, no hagan eso. Segunda de Timoteo 2:19 dice, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Apártense de pecar, no practiquen el pecado. Quien está viviendo entonces una vida de pecado, tiene sus manos manchadas y al levantarlas al cielo son desagradables a Dios. No podemos presentarnos delante de Dios como si nada estuviera pasando. Pero pastor, si ese es el principio, entonces ¿quién puede orar en la iglesia? Pues todos somos pecadores. Nadie entonces podría reunirse a orar. Porque todos tenemos las manos untadas de pecado. Y primera de Juan lo dice. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Mis hermanos, no es que al orar podamos decir un día, Señor, hoy sí voy a orar y voy a aprovechar para pedirte todo, porque esta semana no pequé. Eso nunca va a pasar. Señor, voy a aprovechar porque hoy desde que me levanté no he pecado una sola vez y ahora sí me vas a escuchar. No. Hermanos, nosotros podemos estar seguros de que somos limpios delante de Dios si hemos creído en Cristo y estamos unidos a Él. Lo que está diciendo el texto es al creyente que cuando se presenten a orar, no oren teniendo asuntos pecaminosos sin tratar y sin resolver. Si el Señor ya me mostró que estoy en fornicación, yo no debo seguir en fornicación porque ya me mostró que tengo que abandonarlo. Si estoy en adulterio, el Señor ya me mostró que no debo estar en esa condición. Si estoy en mentira, en engaño o en rebeldía, yo debo atender ese asunto y no presentarme delante de Él como si nada. Pero miren lo que luego agrega. Sin ira ni contienda. Y a usted que le encanta subrayar promesas, subraye esta. Dios promete que si levantamos nuestras manos, estando en una práctica pecaminosa,
en iras y contiendas, nuestra oración no va a ser escuchada. ¿Cómo así? Crisóstomo y otros piensan que el apóstol aquí está demandando que en el momento en que nos reunimos a orar, nuestra mente debe estar en calma y no con sentimientos de enojo ni de ira contra Dios o contra los hombres. Porque no hay nada que tienda tanto a impedir la invocación pura a Dios como los pleitos y las contiendas. Por este motivo, si alguno tiene enemistad contra su hermano, si está teniendo iras y contiendas con alguien, antes de presentarse a orar, tiene un deber mayor: ir a reconciliarse con aquel que hirió, con aquel que dañó, tal y como pasa con la ofrenda. Antes de presentar su ofrenda en el altar, resuelvan sus situaciones con sus hermanos. La oración es una ofrenda que presentamos delante de Dios. Por eso, lo que Pablo está advirtiendo es: ay, esposo, si tú saliendo de casa te has puesto a pelear con tu esposa, has maltratado a tu esposa y llegas a la iglesia, ni te atrevas a levantar tus manos y a orar como si nada estuviera pasando, sino que resuelve ese conflicto ya mismo antes de elevar tus oraciones. Es que llevo 2 semanas sin saludar al hermano porque hace 15 días lo saludé y me dejó el saludo en la boca. Ni te atrevas a empezar tu tiempo de oración sin antes ir con ese hermano y decirle: mira, mi corazón está cargado contigo. Necesito reconciliarme contigo, estoy molesto, estoy airado. Si tú heriste, si tú dañaste a tu hijo, a tu hermano, a tu empleado, a tu vecino, lo que la Escritura está diciendo: reconcíliense para que esto no entorpezca sus oraciones. ¿Cómo levantar oraciones a Dios entonces mientras hay rencor en nuestro corazón contra alguien? ¿Cómo levantar oración estando airado con mi prójimo, estando sumergido en contiendas que nos alejan del carácter piadoso de Cristo? He aquí entonces cómo debemos orar. Hermanos, las diferencias, las iras y las contiendas son tristemente inevitables. Lo que la Escritura nos está diciendo no es que no deben pasar, es que van a pasar y tenemos que ser pronto para resolverlas. Pronto para reconciliarnos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta sección en esta carta? Este llamado hoy debe retumbar en nuestros corazones. ¿Llamado a qué? A tener en muy alta estima la oración corporativa. A darle un mayor valor a los espacios que la iglesia tiene para que oremos como cuerpo. A que no seamos negligentes y ocupemos ese tiempo en otras cosas de menor importancia. Hermanos, el Espíritu quiere, pero la carne no. Quiero hacerles estas preguntas. ¿Para ti es importante participar de los tiempos de oración que establece la iglesia? ¿Para ti es importante reunirte a orar con tus hermanos? ¿O te da igual orar solo o con la congregación? ¿Eres de esos que solo asisten a la predicación y no a la oración porque es que sienten pereza y sueño y es poco emocionante? ¿Quién dijo que la oración tiene que ser emocionante? La oración tiene que ser sincera, fervorosa y apasionada. Y hay días que serán gloriosos, hay días que serán aburridos a nuestra carne. Pero aún así puedo salir y decir: Señor, hoy mi carne me fastidió todo este tiempo de oración. Hoy sentí sueño todo el tiempo de la oración. Hoy quería irme en todo el tiempo de la oración. Pero sé que mi Cristo presenta mi oración imperfecta al Padre para que haya algún bien en mí. Hoy fue fervorosa, Señor, hoy fue tan apasionante este tiempo de oración, pero hoy sé que me escuchaste, no porque para mí sea apasionante, porque hoy me escuchas igual que cuando no es tan apasionante, porque no se trata de lo que siento cuando oro, sino aquel a quien oro.
Cuando yo no de la oración congregacional, cuando yo no me uno a orar por los enfermos, a orar por los necesitados, a orar para que los incrédulos se salven, a orar por las familias, por los matrimonios, ¿sabes qué estás diciéndole a Dios implícitamente? Yo no necesito orar con mis hermanos. Yo estoy bien. Yo no necesito orar por mi familia está muy bien, mi matrimonio está muy bien. ¿Será que nuestra vida está tan bien como para no necesitar orar como iglesia? ¿Será que tu matrimonio es tan santo que ya no necesitas unirte a orar por los matrimonios? Necesitamos tener en alta estima la oración congregacional. Si tú faltas al tiempo de oración, que sea por una causa justa, no por pereza, no por negligencia. Porque cuando nos reunimos a orar le estamos diciendo, oh Señor, necesito más de ti. Necesito más sabiduría, más poder, más entendimiento, más discernimiento. Necesito más santidad. Y si no lo hago, le estoy diciendo, no te necesito. Es lo mismo en la vida íntima. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración, es porque estamos confiando en nuestra propia fuerza. Es porque estamos pensando que no necesitamos más de la presencia de Dios y con lo que tenemos y como vivimos, nos basta. Necesitamos reunirnos a orar por la salvación de toda clase y todo tipo de persona. Todos necesitan al único mediador que es Cristo. Escuchen esto, por favor, que ya estoy terminando. Si la vida de oración de una iglesia muere, esa iglesia morirá. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, recuérdales la importancia de orar como iglesia, porque cuando una iglesia deja de orar, esa iglesia morirá. Hermanos, la oración es importante. Que el Señor nos ayude a permanecer en completa dependencia en oración a Él. Pero dice que debemos orar con manos limpias. Entonces, ¿quién puede presentarse sin pecado? Alguno podrá preguntar, entonces yo podría orar en este día si he pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. ¿Cómo entonces podemos presentarnos con manos limpias si todos somos pecadores? Acompáñenme a Isaías 1 otra vez, versículo 18 al 19. Isaías 1, 18 al 19. Después de que Dios ha regañado, exhortado, corregido, instruido, amonestado a su pueblo mediante Isaías, ahora les muestra el desenlace favorable. Les dice ahora Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y saben esto cuándo pasa? Cuando venimos en arrepentimiento y fe a Cristo. Escúchame muy bien. Si un hombre levanta sus manos a Dios para pedir auxilio sin antes venir a Cristo y reconciliarse con Él, toda oración que levantemos sin Cristo es abominable, es despreciable a Dios porque Él es santo, santo, santo. Y la única forma de que nuestra oración sea agradable a Dios Padre es que todos nuestros pecados hayan sido lavados mediante Cristo. Por eso nos presentamos en oración y le decimos, Señor, levanto mis manos, no porque hoy no haya pecado. Levanto mis manos porque Cristo ya me lavó. Ya me limpió de todos mis pecados. Y hoy sé que escucharás mi oración, no por mis méritos, sino por los méritos de aquel que murió para lavarme y para limpiarme. Cuando oramos no es porque estemos limpios de pecado,
por nuestra conducta, sino por la obra de Cristo. Lo que tenemos que vigilar es que si hemos sido lavados y limpiados por Cristo, no estemos practicando el pecado deliberadamente. Cristo derramó su preciosa sangre para tomar a viles pecadores y dejarlos blancos como la nieve. Por eso cuando pecamos, debemos acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él nos lava y nos limpia. Mis hermanos, cuando levantamos las manos, no es porque estamos limpios, porque somos buenas personas. Es porque el Padre nos ve limpios a través de Cristo. Si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, si tú aún sigues viviendo a tu manera, tus oraciones son despreciables a Dios. Y hoy no te estoy invitando a que no ores más. No, te estoy invitando a que vayas a Cristo y te arrepientas de tu pecado, a que reconozcas que estás perdido sin Él. Y de esta forma tus oraciones serán presentadas al Padre. Sin Cristo ninguna oración es escuchada. Por eso solo hay un Salvador y es Cristo. Es que todos creen en Dios a su manera. El que cree en Buda, el que cree en Mahoma, no. Pero es que ni Buda ni Mahoma resucitaron de su muerte. Y nadie más puede limpiar al hombre para que sus oraciones sean agradables ante Dios. Solo Jesucristo. Reconcíliate con Cristo. Y tú que has creído y ya has sido lavado de tu pecado, no pierdas un solo día más en solucionar tus riñas, tus contiendas y tus iras. No pierdas más tiempo en esto. No generes obstáculos para que tu oración sea escuchada. Señor, gracias. Gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por todo lo que aprendimos a través de nuestro hermano Mauricio sobre esta misma porción y lo que hoy me permites enseñar. Y hoy quiero junto con mis hermanos pedirte perdón. Perdónanos porque hemos tenido tan en poco el orar como cuerpo. Porque nos es tan fácil no asistir a la oración congregacional. Y hoy te quiero pedir perdón como iglesia. Y hoy nos reunimos para decirte perdónanos. Pero gracias porque hoy nos animas a tener en estima este importante deber. Y que este año como iglesia nuestra oración congregacional sea fortalecida. Y que cada vez que se debilite o la descuidemos, tú vuelvas a hablarnos y animarnos para no descuidar este santo deber. Perdónanos por todas las veces que levantamos nuestras manos estando en contienda con nuestra esposa, con nuestros hijos. Perdónanos porque somos lentos para solucionar nuestros problemas. Y no significa que la solución ahora es que cuando pequemos entonces ya no vamos a ir a la iglesia porque peleé con mi esposa. Hoy entonces no voy a orar. No, Señor, que cuando eso pase, diga, Señor, es momento de ir a la iglesia. Y aunque no quiero, dame la fuerza para hablar con mi esposa, con mis hijos y poder presentarme delante tuyo sin obstáculos. Que nuestra oración sea agradable a ti. Pero también gracias, porque ningún esfuerzo en nosotros tendría valor si tú, Cristo, no hubieras derramado tu sangre para hacernos aceptos ante el Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.